Hola, bienvenidos a esta unidad de continuación sobre las sinergias cardiorrespiratorias, específicamente lo que tiene que ver con la función cardíaca y el comportamiento de esta variable eh, de acuerdo al tipo de ejercicio que realizamos. Al término de esta sección, usted deberá ser capaz de diferenciar el comportamiento de este parámetro fisiológico, tanto en condiciones de reposo como durante el ejercicio. Debe ser capaz de ilustrar cómo la frecuencia cardíaca se adapta dependiendo del programa de entrenamiento al que se someta el individuo. Bien, hemos dicho en las presentaciones precedentes que la frecuencia cardíaca es una variable supremamente importante. Vimos cómo esta eh, función tiene unos mecanismos de control muy específicos, cómo su modulación depende de parámetros que están asociados al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico. Vimos factores endocrinos que lo pueden afectar, vimos inclusive factores mecánicos muy importantes. De tal suerte que lo que podemos afirmar hasta aquí es que el valor de frecuencia cardíaca que nosotros tengamos en un momento determinado, tanto en reposo como en ejercicio, será el resultado de la interacción de muchos factores en nuestro organismo. Y dependiendo de cómo se muevan unos y otros, pues el resultado va a ser la evolución que nosotros tengamos de la frecuencia cardíaca en esas condiciones. Ahora bien, si lo que hemos venido diciendo es que en el ejercicio físico, en el esfuerzo físico, lo que ocurre es una alteración de la homeostasis, ese equilibrio que tenemos en condiciones de reposo lo perdemos, pues entonces serán el impacto que tengan estos diferentes escenarios lo que van a determinar cómo ella se comporte. Ok, al mismo tiempo es importante precisar que si de lo que se trata para nosotros como profesionales del ejercicio físico es poder acceder, poder tener de manera cuantificada el cambio de una función orgánica, nada más, nada más evidente y nada de más fácil acceso que la frecuencia cardíaca de un individuo. Hay múltiples maneras de poder acceder para conocer el valor de frecuencia cardíaca. Existen desde métodos manuales en las que solamente necesitamos un reloj análogo que nos muestre un segundero, hasta dispositivos ultra sofisticados que nos van a dar análisis muy detallados del comportamiento de esta variable. Pero bien, para efectos prácticos, vamos a decir que la simple toma del pulso, lo más usual es que sea en una arteria de buen calibre y entre ellas tenemos la arteria radial, tenemos la arteria carótida, puede ser menos frecuente, es a nivel inguinal, donde podemos tomar la frecuencia cardíaca en el dorso del pie, bueno, pero simplemente me voy a referir como a dos puntos que pueden ser de fácil acceso, como son el puño y aquí la carótida. Para aclarar primero, debemos decir que las pulsaciones son esos cambios que existen en la presión, en la elasticidad de las arterias periféricas. Esas arterias, cuando el latido cardíaco ocurre, ellas laten y ellas pulsan. El corazón, por el contrario, late. O sea, cuando yo hablo de las pulsaciones por minuto, se refiere con especificidad a que esa variable la estoy tomando palpando una de las arterias. En el caso de la arteria radial, pues hay que tener en cuenta de que esta es una arteria que se va a localizar, ella va a transitar por el borde externo del puño. Si yo tengo aquí mi muñeca y este es el borde donde tengo el dedo pulgar, este es el borde radial de la cara anterior del antebrazo y justamente en este sitio es donde si yo coloco dos o tres dedos en esta posición, voy a tener la posibilidad de captar las pulsaciones de la arteria radial. De otro lado,
yo puedo también tomar el pulso en la arteria carótida. Esa arteria carótida pasa justo por dentro del músculo esternocleidomastoideo, que es el músculo, este músculo con el que yo giro mi cabeza, y justamente por dentro de este músculo, entre el músculo esternocleidomastoidea y el cartílago tiroides, que este cartílago aquí del cuello, ahí justamente, si yo coloco dos dedos también, voy a tener la oportunidad de palpar la arteria carótida. Que es importante saber también que si yo asciendo y llego aquí justo donde queda el ángulo de la mandíbula, en este sitio, y paso aquí adentro, este es el sitio de bifurcación de la arteria carótida, y es importante advertir que en ese nivel de bifurcación de la arteria carótida existen unas células, un núcleo de células específicos para determinar, entre otras, la composición química de la sangre, también la presión, y hay datos que afirman, o pues que dan cuenta de que si esa estructura es masajeada de manera reiterativa, pues puede inducir cambios importantes en el cambio de la frecuencia cardíaca, inclusive es una medida de urgencia que se puede utilizar en pacientes que que están muy taquicárdicos, que tienen la frecuencia cardíaca muy alta. Entonces no está por demás advertir que en el caso de tomar la frecuencia cardíaca en el cuello, debe tener esta parte inferior justo al lado del cartílago tiroides, aquí donde yo puedo acceder a palpar la arteria carótida. Bien, teniendo ya en cuenta estas localizaciones para tomar la frecuencia cardíaca, es necesario también mencionar que yo debo disponer de un cronómetro para medir el tiempo. Y si yo lo que necesito es saber las pulsaciones por minuto, entonces pues lo más razonable sería tomarla durante 60 segundos. Pero bien, yo podría abreviar y tomarla en 30 segundos y multiplicar por 2, o tomarla en 15 segundos y multiplicar por 4. Aquí este aspecto es importante tenerlo en cuenta porque es un aspecto práctico. Si el individuo está en condiciones de reposo y la frecuencia cardíaca asumimos que está estable, no tiene un impacto, un factor de error muy, muy grande el que yo haga el cálculo como lo acabo de mencionar, tomándolo en un minuto, en 30 segundos, en 15 segundos. El asunto se enreda cuando el individuo está haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio mi frecuencia cardíaca sube y ella puede estar variando dependiendo de múltiples situaciones que ocurran durante el ejercicio. Por ejemplo, la intensidad del ejercicio si ella cambia. Dos, la duración del ejercicio también puede ser otro factor que me esté influenciando el cambio de frecuencia cardíaca. De tal suerte, o si estoy, y más importante que todo, y fundamentalmente, si estoy haciendo esa medición justo cuando el individuo acaba de terminar el ejercicio. ¿Por qué? Porque si la frecuencia cardíaca sube durante el ejercicio, como lo vamos a ver ahora, y yo paro el ejercicio, comienza el periodo de recuperación en el cual la frecuencia cardíaca muestra una caída importante. Y entonces tomar la frecuencia cardíaca durante un minuto ya no es aplicable. Tomarla durante 30 segundos tampoco es aplicable. Inclusive tomarla durante 15 segundos también me da un margen de error muy grande, porque al momento del inicio de la medición la frecuencia cardíaca puede estar en un valor, pero cuando transcurran 15 segundos la frecuencia cardíaca ya va a tener otro valor. Entonces es así como en el caso de yo estar tomando la frecuencia cardíaca con base en las pulsaciones, pues entonces yo debo abreviar al máximo el tiempo durante el cual mido, y una opción que tiene un margen de error, pero que puede ayudar y puede ser un parámetro útil para medir la intensidad del ejercicio, para medir la frecuencia cardíaca, puede ser tomarla en 6 segundos y multiplicarla por 10. O sea que desde el punto de vista práctico, vamos a mencionar que abordando la frecuencia cardíaca, este primer método de evaluación tiene esas características, puede ser utilizable, hay que tener esas precauciones. Y lo otro que es necesario también, finalmente, advertir en este caso, resulta del hecho que la pulsación me está traduciendo una contracción completa, vigorosa, normal de un ventrículo, un latido ventricular. Pero existen casos, y no son raros, en las que un individuo puede tener arritmias cardíacas.
Una arritmia cardíaca es una contracción extemporánea, anormal del miocardio, del corazón, que probablemente no siempre pase el efecto del latido al pulso. O sea que yo puedo tener en esas condiciones un sujeto con una arritmia que tenga una frecuencia cardíaca X, pero que tenga unas pulsaciones diferentes. O sea que ese es el otro escenario que hay que tener presente, sobre todo en sujetos que cursan con arritmias cardíacas. Bien. Eh, el otro escenario, y para abreviar un poco, es el que tiene que ver con la utilización de pulsómetros. Los pulsómetros que han venido al mercado desde hace ya un buen número de años resultan unos dispositivos supremamente útiles para monitorizar la frecuencia cardíaca. Estos, en la versión más conocida, pues la más popular hasta los últimos años, es aquella que consiste en dos dispositivos, el reloj y una banda que tiene el electrodo que usualmente se coloca en la parte anterior del tórax, en el pecho del paciente y se ajusta por la parte de atrás con una banda elástica. Esos relojes están captando la emisión de impulsos por parte del electrodo colocado en el pecho de manera inalámbrica y nos dan unas pulsaciones, una frecuencia cardíaca, porque aquí lo que está tomando no son pulsaciones, sino la actividad eléctrica del corazón que se transmite a la piel y que a su vez esa piel lo pasa al electrodo y el electrodo lo pasa vía inalámbrica al reloj. Me está dando cuenta entonces con mucha precisión de cuántos latidos ha tenido ese corazón en un minuto. El valor usualmente en los dispositivos que hay en el comercio es bastante fidedigno, es bien preciso y es confiable. Existen otros ya más recientes, la versión que está apareciendo más en el mercado, son dispositivos que tienen el sensor justamente en el puño del reloj y también nos arrojan datos, me parece que tiene pues como limitante el hecho de que el sujeto debe tener siempre colocado el reloj en el puño y si yo como evaluador quiero ver cómo está mi paciente en una banda caminadora, por ejemplo, trotando, y necesito ver la frecuencia cardíaca, pues el sujeto no se puede retirar el reloj del puño y entonces de pronto la lectura del número de la cifra de frecuencia cardíaca se hace más difícil. Bien, entonces, dicho así, vamos a hablar en detalle del comportamiento de una frecuencia cardíaca que tiene unas características particulares que es importante conocer las razones, los mecanismos que utiliza ella para poderse modificar durante el ejercicio, porque nos va a arrojar información supremamente importante sobre la intervención que estamos haciendo en ese sujeto ya en el momento mismo, es decir, de manera inmediata, o nos puede dar cuenta también, analizando los resultados, cuál ha sido el resultado de la adaptación de ese organismo al ejercicio, cuál ha sido el resultado de el programa de entrenamiento en términos de mejoramiento de la función cardíaca con el paso de las sesiones de ejercicio transcurridas en el lapso de varias semanas. O sea que así las cosas, frecuencia cardíaca es un tópico imprescindible de la más alta importancia para todos los profesionales de la salud. Bien, el otro tema a revisar cuando hablamos de cómo se debe analizar la respuesta de la frecuencia cardíaca a un tipo de esfuerzo tiene que ver con la naturaleza del ejercicio que esté realizando el sujeto. Condiciones no de laboratorio, en condiciones espontáneas, como cuando un sujeto se ejercita en un partido de fútbol, en una cancha de baloncesto o montando en bicicleta, pues la naturaleza de la actividad física puede ser muy variable. Puede haber momentos donde el esfuerzo es intenso, luego intermedio, luego para un momento, luego retome el ejercicio y la frecuencia cardíaca estará variando constantemente en función del ejercicio que ha hecho el sujeto. Pero para estandarizar un poco los resultados de las mediciones de las diferentes variables,
porque es importante afirmar también que interpretación de variables no corresponde únicamente al análisis de la frecuencia cardíaca, sino en general a las variables que medimos en los laboratorios de fisiología del ejercicio. Lo que se ha hecho es como establecer lo que se denominan protocolos de ejercicio. ¿Qué es un protocolo de ejercicio? Un protocolo de ejercicio es una modalidad de esfuerzo físico que puede ser reproducible, de tal suerte que si yo tomo un sujeto aquí en mi laboratorio, le digo, le doy instrucciones para que realice una tarea física específica en términos de intensidad, por ejemplo, veremos enseguida de qué se trata la intensidad, en términos de duración, si son 5 minutos y son 10, 30 minutos, una hora, etcétera. Si es intermitente o no, si lo hago nadando, pedaleando, corriendo, levantando pesas, etcétera. Son todas las variables que yo tengo que controlar, que debo determinar si las hago. Entonces esos protocolos consisten justamente en eso. Yo determino muy específicamente el esfuerzo a realizar y luego con base en eso hago la medición con el fin de que ese experimento que yo hice pueda ser reproducido por cualquier otro investigador en cualquier otra parte. Ese es un punto muy importante. Existen globalmente en fisiología del ejercicio dos grandes tipos de protocolos. Están los protocolos rectangulares, están los protocolos triangulares y bueno, hay un tercero que también pero menos frecuente, que es el protocolo de intervalos. Pero por lo menos en el contenido de las temáticas que vamos a revisar, haré referencia fundamentalmente a los protocolos rectangulares y a los protocolos triangulares. En un protocolo rectangular, yo lo que voy a hacer es analizar el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo con una intensidad que no varía. Ese es un concepto muy importante en el análisis de las variables estudiadas en protocolos de ejercicio rectangular. El tiempo, la variación del parámetro que voy a estudiar se hace en función del tiempo cuando el individuo realiza una intensidad de ejercicio que no varía. Eso hace que entre el inicio y el término del ejercicio, que ya está determinado por el investigador, el sujeto se va a ejercitar siempre a la misma intensidad. Ahora, yo puedo establecer la intensidad, pues una intensidad máxima no es usual, porque la verdad es que yo hago una intensidad máxima de la misma intensidad, el esfuerzo va a ser muy corto, serán unos pocos segundos. Yo no podría mantenerme durante minutos haciendo un esfuerzo de máxima intensidad. Usualmente los protocolos rectangulares exigen al individuo que haga una tarea submáxima. Esa intensidad se puede especificar como yo quiera, pero vamos a decir que un parámetro frecuente es expresarlo en porcentaje del consumo de oxígeno máximo, en porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, en vatios o en velocidad de carrera. Ok. Y por el contrario, los protocolos triangulares son aquellos en los cuales yo voy a analizar el comportamiento de una variable, cómo se modifica un parámetro en función de una intensidad que es progresivamente más alta. Esa es la condición de la valoración de un estudio en condiciones de protocolo triangular. Variación de un parámetro en una intensidad que progresivamente se vuelve más intensa. Ahora bien, en esa progresión de la intensidad, yo puedo necesitar que el sujeto vaya hasta el agotamiento, son protocolos triangulares máximos, o puedo tener simplemente necesidad de llevar al individuo hasta una intensidad submáxima, intensidad intermedia, por ejemplo, se tratará de protocolos submáximos. Y el submáximo puede ser que yo necesite abreviar y tenga que, con mi deportista, evitar que esté yendo siempre hasta el agotamiento, por ejemplo. Pero también existen protocolos triangulares submáximos, sobre todo en poblaciones de riesgo. Si yo tengo sujetos que tienen un nivel de acondicionamiento que es pobre, probablemente llevarlos hasta el agotamiento para poderlos analizar no sea tan buena idea, porque hablaremos más adelante
sobre qué limitantes podemos tener en esos casos. O puedo tener individuos que tienen enfermedades, que tienen patologías que les van a limitar esforzarse hasta su máxima intensidad. Entonces, hecha esta aclaración sobre el comportamiento de los parámetros, de los protocolos para analizar las diferentes variables fisiológicas, veamos cómo se comporta entonces la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos, en un primer escenario, vamos a analizar cómo se comporta la frecuencia cardíaca cuando el sujeto realiza un esfuerzo de moderada intensidad durante 10 minutos. En este caso, ustedes ven que el eje horizontal está haciendo referencia a la variable tiempo que se está moviendo entre 0 y 10 minutos. Es de advertir aquí en esta diapositiva que excepcionalmente hemos agregado unos minutos a la izquierda del valor 0, indicándome que estos son los minutos pre-ejercicio, antes de que se empiece el ejercicio. Y también después de esta segunda línea punteada vertical, estamos agregando, en este caso, 6 minutos en el análisis del comportamiento de la variable en la fase de recuperación. Y de lo que vamos a hablar en este caso, como es frecuencia cardíaca, ven ustedes que aquí, en este eje vertical, en este eje Y, estamos anotando que se trata de la frecuencia cardíaca expresada en latidos por minuto. Muy bien. Pudo haber sido simple la toma de una frecuencia cardíaca mediante el uso de un pulsómetro. Ok, en este caso específico, el individuo tiene en condiciones de reposo una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Y se le ha ordenado que espere 4 minutos antes de que empiece el ejercicio que se indica en este punto 0. ¿Qué observamos en este caso particular? Que previo al inicio del esfuerzo, este sujeto ha mostrado un incremento de aproximadamente 10-12 latidos por minuto, lo cual va a corresponder a un fenómeno que se llama la respuesta anticipatoria. Esa respuesta anticipatoria no es constante en primer lugar y tiene varios factores que deben ser tenidos en cuenta como responsables de que ella aparezca. Lo más usual es que corresponda a un estado de ansiedad, a un estado de activación del sistema simpático, del sistema de alarma, debido a el estrés o a la ansiedad que puede sentir el individuo de ser evaluado en ese momento. Vamos a colocar un ejemplo que se trata de un deportista en quien el resultado de esa prueba que se le va a hacer va a ser determinante de si queda o no seleccionado. Esa condición puede hacer de esa medición de la frecuencia cardíaca un escenario altamente preocupante para el sujeto, suficiente para que su frecuencia cardíaca suba dado a la intervención del componente cortical del sistema nervioso central. Tal vez había mencionado yo anteriormente que un individuo pensando en una situación catastrófica podía haber un incremento importante de la frecuencia cardíaca, lo habíamos mencionado, y este puede ser un escenario. Puede ser inclusive el hecho de que ese deportista sea primera vez que asiste a un laboratorio, observa que se le están instalando una serie de aparatos de tecnología que él previamente no conoce y que le pueden producir mucha curiosidad y ansiedad sobre lo que pueda pasar durante la prueba. La presencia de un profesional médico, por ejemplo, en un sitio hospitalario, lo cual es un escenario no usual para un deportista, pueden ser razones para que esa respuesta anticipatoria esté ocurriendo. Sin embargo, es importante pues precisar que también puede ocurrir, es decir, que esta elevación no ocurra si el individuo llega a su lugar regular de entrenamiento y sigue el ritual usual de empezar la sesión de entrenamiento,
donde no hay ningún factor que sea nuevo para él, entonces podría no observarse. Bien, entonces estamos aquí frente a una primera variable que es importante considerar porque si yo como evaluador, y de hecho lo veo con mucha frecuencia, que los preparadores físicos, los licenciados en educación física, han escuchado hablar de la frecuencia cardíaca en condiciones basales, pues entonces lo que hace es tomar la frecuencia cardíaca de los chicos justo antes de la práctica, pero entonces miren que tiene limitantes. Imaginen, por ejemplo, que estamos haciendo por curiosidad una medición de mi deportista porque considero que está en su mejor forma, se ha hecho todo el proceso de entrenamiento, quiero tener datos confiables y el día de la competencia le hago una medición de frecuencia cardíaca. Esa no tendría sentido en el sentido que el contexto mismo de la competencia, al estar en la línea de partida o previo al inicio del partido, va a ser una condición estresante que le va a subir enormemente la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo voy a tomar como punto de referencia la frecuencia cardíaca, debe ser tomada siempre en las mismas condiciones para poder hacer comparación. Es decir, si necesito saber cuál es mi frecuencia cardíaca de reposo, pues la voy a tomar en reposo, siempre en las mismas condiciones de reposo, ojalá en el mismo escenario, y poder comparar esos valores. Yo no puedo tomar una frecuencia cardíaca de reposo, por ejemplo, con los deportistas si están entrenando a primera hora de la mañana y la tomo 5 minutos antes de entrenar, o si la tomo a las 7 de la noche, 5 minutos antes de entrenar, porque también existe un componente circadiano, un componente rítmico del comportamiento de la frecuencia cardíaca a lo largo del día que la puede hacer variar. Entonces, miren ustedes que hay muchas condiciones, es realmente interesante, pero definitivamente todo esto hay que advertirlo cuando vamos a hablar de esta variable tan frecuentemente utilizada en el concierto pues, de la preparación física. De otro lado, y para terminar esta parte pues, como introductoria, quiero hacer referencia a la terminología que se utiliza sobre la medición de este parámetro. Es muy frecuente, y lo he visto, que los entrenadores ponen a los chicos en la gradería, los dejan quietos 5 minutos, está muy bien, por lo menos 5 minutos deben estar quietos, esperan que la frecuencia cardíaca se estabilice, le hacen la medición y la consignan en su tabla de datos como frecuencia cardíaca basal. Realmente, si yo quiero ser preciso, debo tener en cuenta que el término basal en ese caso no aplica. ¿Por qué? Basal se refiere a las condiciones metabólicas más bajas que va a tener un individuo en el funcionamiento de su organismo. Y dicho así, traigo a colación la definición del consumo de oxígeno en condiciones de reposo que lo habíamos definido como un MED. Habíamos dicho que son 3.5 mililitros kilo minuto. Ese es el consumo de oxígeno más bajo que tenemos. Y ese debe ocurrir en condiciones basales. O sea, que si hay cualquier condición que haga que haya un sistema, un órgano o el organismo que tenga que consumir más oxígeno por cualquier condición, ya no aplicaría el término de basal. Así las cosas, basal tiene como característica de referirse con mucha frecuencia a el estado en el cual el individuo está en su más baja expresión metabólica, que usualmente ocurre mientras duerme, aproximadamente una hora antes del despertar, se considera las condiciones basales. Estos datos coinciden con lo observado cuando se hace la monitorización de la frecuencia cardíaca con dispositivos que se dejan instalados durante 24 horas. Se conoce, pues, son dispositivos utilizados en la práctica médica para el seguimiento de los pacientes, es la medición de la frecuencia cardíaca mediante un método Holter. El Holter me da esos datos y analiza y me deja grabado en el disco de la unidad durante 24 horas la frecuencia cardíaca, latido, prácticamente latido a latido. Y cuando yo miro el trazo me doy cuenta que las frecuencias cardíacas más bajas que logro ocurren aproximadamente una hora antes del despertar. Ya faltando 10 minutos, 5, 15 minutos para despertar, la frecuencia cardíaca se ha notado que comienza a subir en un fenómeno de preparación metabólica del organismo para asumir la vigilia. Entonces, bien, eso es basal desde el punto de vista más estricto.
Si yo quiero tener una frecuencia cardíaca probablemente la más cerca a la basal, debo eh, procurar que se tome al despertar, pero no inmediatamente. El mero hecho de despertar, abrir los ojos, etcétera, me produce un aumento súbito de la frecuencia cardíaca. Pero si yo espero 3, 4 minutos quedándome en la cama, sin levantarme, sin haber ingerido ningún alimento, es el momento que yo considero como muy buen parámetro para tomar la frecuencia cardíaca del sujeto y tener una noción, pues, como lo más cerca de la frecuencia cardíaca basal. De resto, para ser prácticos, si los chicos llegaron a mi sesión de entrenamiento, están sentados en la gradería esperando que les dé la orden, yo les dije que se quedaran quietos 4 minutos, puede ser una buena idea. 3, 4 minutos quietos para que la frecuencia cardíaca se estabilice. Esa es una frecuencia cardíaca de reposo, no es una frecuencia cardíaca basal. Ok. Entonces, eso en términos de respuesta anticipatoria de la frecuencia cardíaca. ¿Qué vemos a continuación? Vemos que ese parámetro comienza teniendo un ascenso muy rápido de la frecuencia cardíaca en pocos segundos y eso lo demuestra la verticalidad de esta primera parte de la línea que está señalada aquí con la flecha, este trayecto de acá a acá. Si esto es tiempo, ustedes ven que en muy poco tiempo la frecuencia ha subido muy rápido, este es un ascenso rápido de la frecuencia cardíaca. Luego se va a hacer de manera gradual, gradual, hasta, en este caso particular, horizontalizarse. Ustedes ven aquí que a partir, más o menos, a partir del minuto 4 y hasta el minuto 10, la frecuencia cardíaca se mantiene más o menos estable. No varía mayor cosa. Y esa fase de estabilidad es lo que se denomina pues como una especie de fase estable, aunque fase estable es un parámetro que tiene que ver más con el consumo de oxígeno y lo veremos más adelante. Pero bueno, aquí vamos a decir que se ha estabilizado la frecuencia cardíaca. Y lo que quiere decir que esta frecuencia cardíaca del minuto 4 al minuto 10 no varíe más es que ese organismo con una frecuencia cardíaca, en este caso de aproximadamente 130 latidos minuto, está produciendo un gasto cardíaco, una velocidad de circulación de la sangre, justa, precisa, acorde con las necesidades de oxígeno de los músculos que están trabajando. Es decir, podríamos decir que para ese trabajo que está haciendo el sujeto, supongamos que en este esfuerzo particular el individuo está trotando, a esa velocidad de trote, que de paso se ha dicho, no está cambiando porque es un protocolo rectangular, una frecuencia cardíaca de 130 latidos minuto es aquella necesaria para que se dé un gasto cardíaco suficiente y llevarle oxígeno y combustibles a esos músculos activos. Así de simple. Ok, y si ustedes observan entonces, en este caso el ejercicio se ha prolongado hasta 10 minutos y a los 10 minutos el individuo va a suspender bruscamente, en este caso de laboratorio. Veremos más adelante que el suspender bruscamente puede no resultar una buena idea en muchos casos, pero este es un experimento, es un asunto de laboratorio. El sujeto ha parado bruscamente y la frecuencia cardíaca tiene entonces una primera fase de recuperación de caída muy brusca. Si aquí al inicio este es un ascenso brusco, esta caída tan vertical es un descenso brusco y luego gradualmente la frecuencia cardíaca va bajando hasta aproximarse o eventualmente alcanzar la frecuencia cardíaca de reposo. Bien, esta es la curva del comportamiento de de la frecuencia cardíaca en un protocolo de ejercicio rectangular. Es importante recordar pues que el esfuerzo que ha hecho este individuo, aunque se ve una línea de progresión de la variable de la frecuencia cardíaca, en la que él haya progresivamente va alcanzando la horizontal, la intensidad del esfuerzo ha sido siempre la misma desde el momento 0 hasta el minuto 10. Esta es simplemente la progresión de la frecuencia cardíaca, pero hay que advertir que
este individuo ha hecho un esfuerzo de igual intensidad desde que arranca hasta que termina. Ahora, esta curva de progresión de la frecuencia cardíaca desde el momento cero hasta el minuto 4 está demostrando el tiempo que ha necesitado el sistema cardiovascular para llevar la función cardíaca a el rendimiento que se requiere para hacer ese ejercicio. Es decir, la respuesta cardiovascular, cardíaca en este momento, va a necesitar de un tiempo para que esto ocurra. Muy bien. ¿Qué podemos también comentar frente a este comportamiento de la frecuencia cardíaca en este tipo de esfuerzos? Y quiero hacer esta aclaración en el sentido que puede resultar este esfuerzo de tipo rectangular un escenario que me sirva para yo poder conocer el comportamiento de las sinergias cardiorrespiratorias en un individuo y compararlo con otro, o poder eventualmente, probablemente más útil, poder establecer el impacto de adaptación que ha logrado ese organismo después de un programa de entrenamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bien, tenemos, por ejemplo, que en el caso hipotético que hayamos tomado un sujeto a quien en un gimnasio, en una sala de acondicionamiento, le ordenamos que se ejercite en un dispositivo, puede ser una bicicleta estática, puede ser una elíptica, con una carga intermedia de dificultad. Estos dispositivos usualmente tienen una perilla de graduación para colocar el grado de dificultad, para homogenizar. Vamos a decir que esa bicicleta elíptica tiene un grado de dificultad de 4 categorías, 1, 2, 3, 4. Y entonces yo le voy a colocar a este individuo que quiero evaluar un grado de dificultad de 2. Y le digo que en ese grado de dificultad de 2 se ejercite durante 10 minutos y le voy a monitorizar la frecuencia cardíaca. Entonces, en esas condiciones, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a obtener lo que acabamos de ver, un trazo en el cual él se demora parte de 60 latidos minuto en reposo. Al cabo del minuto 4 está logrando la estabilización de la frecuencia cardíaca en un valor que tenemos aquí cercano a los 130 latidos minuto, o sea, supongamos que esto sea más o menos 130 latidos minuto, y se mantiene estable hasta el minuto 10. Entonces, bien, yo puedo sacar una conclusión y decir, este sujeto hace unos ajustes sinérgicos cardiorrespiratorios suficientes para que la frecuencia cardíaca me alcance 130 latidos minuto para mantener un grado de dificultad 2 en este dispositivo. Entonces, y analizo qué le pasa a la frecuencia cardíaca de recuperación. Como ven ustedes aquí, hacia el minuto 6, ese individuo tiene una frecuencia cardíaca que está cercana a los 65 latidos minuto. Ok. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo, por ejemplo, en el mismo dispositivo, someter un segundo individuo al mismo esfuerzo. Le digo, manteniendo la misma cadencia, con el grado de dificultad 2 que planteamos hace un momento, usted, señor B, segundo sujeto, el sujeto A fue el primero, usted el sujeto B, ejercítese durante los mismos 10 minutos. Y entonces vamos a mirar qué pasa. Supongamos que ese paciente, ese sujeto, haciendo idéntico ejercicio, tuvo una curva de comportamiento de la frecuencia cardíaca que empezó, supongamos, en 70 latidos minuto, ascendió rápido y durante el ejercicio me alcanzó 145 latidos minuto. Y luego cayó y en el minuto 6 no estaba en 65, estaba en 75. O sea, que todos los trazos estuvieron por encima
del sujeto A, del primer sujeto evaluado. Yo puedo entonces concluir ahí que este sujeto está menos acondicionado en el sentido en que está necesitando más frecuencia cardíaca para realizar el mismo ejercicio. Ese es un parámetro importante, útil en la comparación de dos sujetos frente al comportamiento de la frecuencia cardíaca. Si para el ejercicio entre el minuto 0 y el minuto 10, este individuo está con una curva de frecuencia cardíaca que está siempre por encima de la del sujeto A, me va a permitir afirmar que tiene un menos buen nivel de acondicionamiento físico. Ok. Ahora, hay datos adicionales. Datos adicionales tienen que ver, por ejemplo, con que antes de iniciar el ejercicio en condiciones de reposo, este sujeto tenía una frecuencia cardíaca 10 por encima de este primero que tiene 60, el segundo tiene 70. Y no solo eso, en la recuperación veo que en el minuto 6 el sujeto A estaba en 75 y este segundo sujeto que evalué estaba en 75. Como les dije, todos los valores de frecuencia cardíaca estuvieron por encima del sujeto A. Grosso modo, yo puedo plantear la hipótesis, puedo tener, es muy sugestivo porque pueden ocurrir casos excepcionales, pero globalmente puedo afirmar que el segundo sujeto evaluado tiene una capacidad cardiorrespiratoria menos buena que el sujeto A. Primer escenario. ¿Qué más puedo hacer? Puedo someter un tercer sujeto al mismo protocolo, idéntico protocolo, con la misma carga, los mismos 10 minutos, y lo que voy a obtener es una curva en la que los valores de frecuencia cardíaca están todos por debajo. Él no está en reposo en 60, está en 50. Durante el ejercicio no alcanzó 130, alcanzó 118. Y al minuto 6 de recuperación no está en 65, está en 60. Este escenario es el opuesto del que planteé en segunda instancia. Aquí, el que ese individuo tenga frecuencias cardíacas más bajitas antes, durante y después del ejercicio me permiten afirmar que ese sistema cardiovascular, traducido todo en últimas en el parámetro de frecuencia cardíaca, es más eficiente porque con menos pulsaciones está llevando los elementos necesarios para que el individuo haga idéntico trabajo. Entonces miren cómo este análisis de la frecuencia cardíaca en un protocolo rectangular no es el más usado en laboratorios, no mide la capacidad máxima del sujeto, pero en un esfuerzo submáximo, porque le hemos planteado que está eh, ejercitando en un punto 2 de intensidad del dispositivo, es supremamente útil para yo poder comparar el comportamiento entre sujetos y también puedo adicionalmente eh, midiendo en el mismo sujeto el mismo test antes después, supongamos que la línea que tenemos en el trazo, este es un trazo en primera instancia cuando el sujeto llega hoy al gimnasio, me va a servir de valores de entrada, de valores de inicio, y yo le planteo al sujeto un plan de acondicionamiento durante un mes, 2 meses, y yo lo evalúo y lo que debo encontrar en principio es que me vaya a escribir una curva de frecuencia cardíaca como la tercera que mencioné ahora, en la que todos los valores de frecuencia cardíaca en reposo, durante y post ejercicio van a estar por debajo. Inclusive, pues, tiene una última utilidad, pues que me parece que es planteable. Yo tengo mis deportistas, regularmente les hago test submáximo mientras entrenan, por ejemplo. El calentamiento que hacen en el gimnasio, en una banda caminadora, en una elíptica, rodando en su bicicleta en un rodillo, siempre a la misma intensidad. Les tomo la frecuencia cardíaca. Puede ocurrir que mi atleta en un momento determinado tenga que suspender el programa de entrenamiento por cualquier motivo. Porque hay una enfermedad intercurrente, se resfrió, tuvo diarrea, algo que le obligó a suspender el entrenamiento durante 2, 3 semanas, un mes, etcétera, una lesión deportiva, cualquier otra situación. Y yo tengo interés en saber cuánto perdió mi individuo con esa suspensión del programa de entrenamiento. Entonces, lo que yo voy a hacer es, una vez el individuo retome el ejercicio,
le aplico de nuevo el test y miro qué tanto ha variado la frecuencia cardíaca y podría inclusive plantearme que él va a tener certeza de que ha alcanzado el nivel de acondicionamiento que tenía cuando se lesionó, justo cuando su frecuencia cardíaca sea igual a la que tenía en el test de control que él tenía antes del entrenamiento. Bien, protocolos de ejercicio rectangular. Ahora pasemos al protocolo triangular. Este protocolo triangular es el más usual cuando yo le aplico a un individuo un test para mirar su capacidad máxima de trabajo, los test máximos. De hecho, ven ustedes que el título está analizando la respuesta de la frecuencia cardíaca a un esfuerzo de tipo triangular máximo. Aquí cambia el parámetro. Lo que yo tengo durante el ejercicio, y aquí está mal indicado, esto no es tiempo, aquí sería la intensidad. Lo que yo tengo que analizar es el comportamiento de la variable frente a la intensidad del ejercicio y miro yo qué tanto se va a modificar esta frecuencia cardíaca. Entonces, observen ustedes, he querido demostrar aquí que la aparición de la respuesta anticipatoria es posible, también puede ocurrir en este test. Estos tests que miden la capacidad máxima son determinantes y sobre todo los más utilizados en la selección de los atletas que van a quedar en el equipo, que van a ir a la competición, convirtiéndose entonces esto en un escenario de mucha ansiedad para el atleta y que con más razón puede estar afectando que aparezca esta respuesta anticipatoria. Pero bien, ya lo explicamos suficientemente en el protocolo rectangular. Lo que quiero yo mencionar aquí es que en la medida que el ejercicio se hace más vigoroso, recuerden que esto es intensidad, la progresión de la frecuencia cardíaca será lineal casi en la totalidad del trayecto y para muchos individuos siempre será lineal. En algunos casos observamos que ya tiende a aplanarse en las últimas cargas cuando se acerca el esfuerzo máximo, pero bueno, en este caso no es tan importante como cuando mencionamos ese fenómeno en el capítulo de consumo de oxígeno máximo. Aquí vamos a decir que la frecuencia cardíaca tiene una relación lineal con la intensidad del ejercicio. Y entonces esa progresión lineal le da características muy particulares a este comportamiento de esta variable. El hecho que yo observe que hay una relación directa, positiva, entre la intensidad del ejercicio y el valor de frecuencia cardíaca, me permite muchos escenarios. Por ejemplo, hacer predicciones. Yo podría, en un protocolo triangular, afirmar que si este individuo ha hecho un esfuerzo y ha avanzado 3, 4 estadios de intensidad hasta acá, y en esos 3, 4 estadios ha avanzado hasta acá, una fórmula matemática me podría decir cuánto alcanzaría cuando completara 1 o 2 estadios más. Entonces se llaman fórmulas de predicción y esas se utilizan cuando la variable tiene un comportamiento lineal. En este caso es positivo porque eventualmente pueden haber variables que en la medida que la intensidad aumente, la variable disminuya. Por ejemplo, la resistencia vascular periférica tiene ese comportamiento. Bueno, ese no es el caso. Estamos hablando aquí de una asociación positiva lineal, como el caso de frecuencia cardíaca, intensidad. Entonces, bien, este individuo va a avanzar su frecuencia cardíaca hasta el tope máximo. ¿Qué es importante retomar como algo que mencionamos en la sesión anterior? Que la frecuencia cardíaca máxima tiene un tope que está asociado a la edad del sujeto. Habíamos hablado de cómo la capacidad cronotrópica, la capacidad de acelerar mi frecuencia cardíaca, va disminuyendo en la medida que envejecemos a razón de un latido por año. Y explicamos también que ese era el hecho por el cual se ha establecido una ecuación para el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima teórica, la frecuencia cardíaca máxima a la cual un sujeto en teoría puede subir, hipotéticamente puede subir, que se calcula restándole a 220 la edad. 220 menos la edad es el valor máximo al cual yo puedo subir. En esta figura, el sujeto, asumimos que puede ser un sujeto joven, debe ser de unos 20 años,
y en este caso subió a 195 latidos minuto, está cerca de los 200 latidos minuto, y entonces podemos concluir de que este individuo ha hecho un esfuerzo realmente máximo. Además, el hecho que la curva se haya aplanado un poco aquí al final también es muy sugestivo de que este individuo está realmente en el agotamiento cuando completó la intensidad máxima. Recuerden que esto es intensidad. Entonces, bien, observen ustedes cómo hay una caída muy rápida, vertical en los primeros instantes, determinado el ejercicio de la frecuencia cardíaca. Luego ella se va horizontalizando hasta alcanzar la frecuencia cardíaca de reposo o normal, transcurrida aquí en 6 segundos, perdón, en 6 minutos post ejercicio. El individuo todavía no ha alcanzado su frecuencia cardíaca previa y se ve que es un sujeto bien acondicionado, porque un sujeto que al minuto 6, después de subir a 190 y pico, está en 70 y pico, quiere que tenga un buen nivel de acondicionamiento. Ok, esta es una curva clásica. Y podía yo calcar sobre esto los comentarios que dicen los del protocolo triangular. Si un individuo me realiza un ejercicio y utiliza para cada carga frecuencias cardíacas más altas, la curva estaría por acá, yo puedo afirmar que el sujeto está más desacondicionado. De hecho, como se trata de la intensidad del ejercicio, lo que uno observa es que el individuo haga menos estadios, o sea que en vez de terminar la intensidad acá, va a terminar la intensidad por acá, con una frecuencia cardíaca igual de alta, puede alcanzar los mismos 192, 195 latidos minuto, y eso va a demostrar, es una curva muy útil para establecer el nivel de acondicionamiento entre dos sujetos, un sujeto A y un sujeto B. Si la curva de frecuencia cardíaca está más tirada a la derecha y se prolonga más hacia la derecha, ese es un indicio de que el sujeto está mejor acondicionado. Ahora, yo puedo, al igual que lo mencionamos en el protocolo rectangular, hacer mediciones pre y post. Supongamos que esta línea que tenemos en este escenario es la línea pre y luego aplicamos un segundo test post. Se espera que con el mejoramiento de la capacidad cardiorrespiratoria, este parámetro, frecuencia cardíaca, se vaya a extender abajo a la derecha. Y lo contrario, si de lo que se trata es que mi individuo tuvo que parar el programa de acondicionamiento, la curva se va a tirar hacia la izquierda y se va a cortar en intensidad. Bien, finalmente, para ir redondeando este comportamiento de frecuencia cardíaca en el esfuerzo de tipo triangular, miren ustedes lo que les mencionaba ahora, que una frecuencia cardíaca que cae muy rápido imposibilita de que yo la esté monitorizando a través del pulso. Se requiere para este tipo de pruebas el uso de un pulsómetro, de un dispositivo que me mida la frecuencia cardíaca como el reloj, pero tomarla en el puño o en la arteria carótida hace muy difícil poder conocer este valor con precisión. Bien, ¿y qué pasa entonces si nos ejercitamos con miembros superiores o miembros inferiores? Sabemos que en la medida que la masa muscular es más pequeña, ella tiende a producir un mayor estrés cardiovascular y nos va a mostrar frecuencias cardíacas más altas para la misma intensidad de ejercicio. Esta variable de consumo de oxígeno en la horizontal nos habla de que esto es intensidad, es consumo de oxígeno, y observen cómo el esfuerzo realizado con miembros superiores me va a trazar una línea de mayor pendiente y con la cual yo realizo menor intensidad, y puede esperarse, porque yo con miembros inferiores cuento con menos masa muscular para hacer el mismo trabajo. Entonces, cuando yo uso miembros inferiores con una gran masa muscular, puedo hacer ejercicios más vigorosos y consumir más oxígeno. Y por último, lo que les mencionaba ahora, simplemente que la adaptación de la frecuencia cardíaca al entrenamiento de un esfuerzo pre y post. Entonces, señores, hasta aquí el tema de frecuencia cardíaca, este capítulo dentro del marco de las sinergias cardiorrespiratorias del ejercicio, debe dejar claro que hay unos parámetros muy precisos, muy importantes. Es una variable de enorme utilidad para el profesional del ejercicio, para entrenadores, para licenciados en educación física, saber controlar la frecuencia cardíaca, saber cómo tener acceso a ella, bien sea tomando el pulso o usando dispositivos que me muestren con precisión la frecuencia cardíaca, es de la más alta importancia. Pero más allá de tener el dispositivo y poderla medir, de la más alta importancia y del más alto interés es conocer la teoría,
las bases científicas del comportamiento de esta variable tan importante. Estoy seguro que en adelante lo revisado hoy les va a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias.